El mensaje que quiero compartir con ustedes esta noche tiene como título El proceso, fuente de fortaleza y bendición. Amén. Y meditaba mucho en este tema y el Señor me incomodaba con el mismo. Y cuando estaba preparándolo, pensaba en muchas cosas, porque cuando nosotros regularmente escuchamos la palabra proceso, de una vez viene a nuestra mente dificultad, viene a nuestra mente de que estamos echando hacia atrás, viene a nuestra mente de que no estamos avanzando. Pero mientras preparaba el mensaje, el Señor me decía, el proceso lo vas a ver de otra manera. El proceso lo vas a ver de una manera en que vas en avance. El proceso lo vas a ver de una manera en la cual yo te estoy utilizando para llevarte a un nuevo nivel. Así que yo quiero decirte, familia, de que yo no conozco tu situación, pero el Señor sí la sabe. Y si tú estás aquí es porque el Señor tenía esta palabra reservada para ti. Y ese proceso, esa situación que tú estás pasando, no va a ser para muerte, sino que va a ser para la gloria del Señor. Esa enfermedad que tú estás atravesando no te va a dejar tendido en el piso, sino de que tú te vas a levantar y vas a testificar. Porque ese proceso en el cual el Señor te está metiendo es porque Él quiere sacar lo grande, lo genuino, lo poderoso, lo que ya Él tiene para tu vida y va a ser revelado a través del proceso. Amén. Dicho esto, meditaba en lo que me decía la definición de la palabra proceso y encontré dos definiciones. La primera me llamaba mucho la atención, ya que dice lo siguiente. Dice de que el proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas o recursos. Estos pueden ser materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Y decía yo cuando leía esta definición, ¿qué tiene que ver esto con la palabra del Señor? ¿Cómo acomodo esto yo con la palabra del Señor? ¿En dónde veo yo de que esto tiene que ver algo con la palabra del Señor? Pero el Señor me revelaba de que esto era más espiritual de lo que yo pensaba. De que esta definición tenía realmente la esencia de lo que Él busca en el hombre y en la mujer de Dios. Porque cuando inicia esta definición, dice de que es un conjunto de actividades planificadas previamente. Y muchas veces nosotros llegamos a conquistar algo cuando atravesamos el proceso, pero antes de eso ya estaba planificado. Y me lleva mucho la atención de que el Señor le decía a Jeremías estaba pasando una dificultad, pero aún en eso el Señor le decía, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. O sea, antes de que tú estuvieras en este proceso, ya el Señor te conocía a ti. Y dice de que antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras profetas de las naciones. Antes de que tú estuvieras en esta situación, antes de que tú estuvieras en el lamento, antes de que tú estuvieras en el piso llorando, ya el Señor te ha visto como profeta, ya te ha visto como empresario, ya te ha visto como negociante, ya te ha visto como madre. Si aún tú piensas que el enemigo te va a quitar esa bendición, el Señor te dice desde que antes que tú estuvieses allí, ya tú tenías esa bendición ganada. Por eso esta definición me acercaba y me daba la revelación de que para poder alcanzar lo que tenemos, muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos y entender de que Dios ya tiene esto planificado, pero es necesario el proceso para aprender a depender de Él. El proceso nos enseña a depender de Él. El proceso nos enseña de que nosotros solos no podemos lograr nada. Y también nos enseña de que muchas veces lo que hemos conseguido no ha sido por nuestras propias fuerzas. Y basado en esto también buscaba y averigüé otra definición de la palabra proceso.
Dios mío, yo siento la gloria de Dios en esta casa. Yo siento que el Señor se está moviendo. Yo siento que el Señor le está quitando la mentira que le había dicho a muchos de que no se iban a levantar, de que se iban a quedar en el piso. Pero Él está diciendo, el proceso no vino para destruirte, sino que va a ser ese trampolín para llevarte a una gloria mayor. Por eso es que el enemigo teme cuando el hombre y la mujer de Dios son procesados, porque en el proceso es donde el Señor se muestra y le da su revelación. Y es por eso que Él tumba los altares de brujería, Él tumba las limitaciones de la mente, Él tumba los ataques del enemigo, porque cuando tú estás siendo procesado es cuando más nos acercamos al Señor, y es allí cuando el Señor entonces te dice, te he elegido como profeta para las naciones, y ningún arma forjada, ninguna maquinación del enemigo va a prosperar contigo. Dios mío, dele gloria a Dios. Aleluya. Bendito el proceso. Bendito el proceso. Segunda definición que encontré, y esta aún me gusta más. Esta aún la amo más. Porque como les decía al inicio, cuando escuchamos la palabra proceso, pensamos que estamos derrotados y que vamos atrás. Pero dice, la palabra proceso viene del original, processus. Presta atención a esto que es poderoso. Viene del original processus, que se divide en dos palabras o en dos. Pro, que significa adelante. Pro, que significa adelante. O sea que cuando usted está en un proceso, no crea que el enemigo le va a querer decir que usted va hacia adelante. Él te está diciendo, estás caído. Pero eso me dice de que yo voy hacia adelante. Y la segunda dice sere, que significa avance. O sea que cuando yo estoy en el proceso, yo voy avanzando, yo voy caminando. El Señor me va llevando, el Señor me va guiando. Y lo que me gusta es que dice que te lleva y avanzas hacia un objetivo identificado. Por eso es que la palabra del Señor le decía a Abraham cuando le dijo, sal de tu casa, de tu padre y de tu parentela. Eso era un proceso, pero él le dijo, te voy a poner por cabeza y no por cola. Tú vas a estar encima y no vas a estar debajo. Aun cuando tú estés en la dificultad, cuando tú no veas un norte, el Señor ya te está diciendo que sus planes son para bien y no para mal. Una realidad es lo que estás pasando, y es una diferencia muy grande que tenemos que aprender a discernir. Hay una realidad cuando estamos pasando el proceso, y a veces lloramos, hay dolor, nos quejamos y no podemos negarlo, es una realidad. Es una realidad que muchas veces se pone la cosa dura en la casa, y es una realidad. Pero lo que es la verdad, que es Cristo que es el camino, la verdad y la vida, lo que Él quiere para ti son planes para bien y no para mal. Por eso, aunque haya una realidad, yo no me quedo basado en la realidad, sino que yo creo en la verdad. Y la verdad a mí me dice que Él desea que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como mi alma prospera. Por eso, aun cuando yo estoy en el proceso viendo esa realidad, yo digo, esto no es lo que la verdad quiere para mí. La verdad quiere catapultarme y hacerme parecido a la estatura del varón perfecto. Yo no sé qué mentira el diablo te está diciendo hoy, pero yo sí quiero decirte que la verdad, que es Cristo Jesús, quiere que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Dios mío, bendito el proceso. Y Ramasaya, wow, Dios mío, su presencia está aquí. Dios mío, Dios mío, bendito el proceso, bendito el proceso. Dios mío, aleluya, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, porque muchas veces el proceso también nos llega para que nosotros nos acerquemos a su presencia. Muchas veces, aún sin saberlo, nos alejamos de la presencia del Señor. Muchas veces, intencionalmente, por alguna herida del corazón, nos apartamos de la presencia del Señor. O muchas veces, solo por no hacer caso y ser rebelde a su palabra, nos alejamos de Él.
Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo el libro de Jonás, capítulo 1. Y vamos a ir a lo que nos dice su palabra, leyendo desde el verso 1 hasta el verso 3. Cuando lo tiene, me da un fuerte amén, por favor. Amén. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 3. ¿Vino palabra de quién? ¿Vino palabra de quién? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir ¿de quién? Dice la palabra que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y esto es algo poderoso, hermanos, porque, como le decía, a veces intencional o no intencionalmente nos apartamos de la presencia de Dios. Y es donde el Señor tiene que quebrarnos, tiene que moldearnos, tiene que buscar alguna manera para que nosotros volvamos a su presencia. Tiene que buscar algún recurso para que nosotros nuevamente reconozcamos que el Padre nos está esperando, que está con las manos abiertas. Por eso es que Él quiere de algún otro modo, aunque le duela, tener que recurrir a este tipo de situación. Y los que conocen esta historia dice de que cuando Jonás partió en la nave, el mar se embraveció a tal punto de que todos los que iban allí comenzaron a gritar de que iban a perecer. Y dice de que estos comenzaron a clamar a sus dioses, y aún el mar se embravecía de manera peor. Pero Jonás dormía hasta cuando uno fue y le levantó y le dijo que orara a su Dios. Y en ese momento ellos le preguntaron: ¿cuál es tu Dios? Y respondió Jonás de que él servía al Dios vivo, pero que había sido desobediente. Hoy el Señor te está diciendo: yo no sé qué tú estás pasando, pero de alguna u otra manera el Señor quiere de que tú vuelvas a Él. De alguna u otra manera el Señor te está llamando para que tú conozcas de que el Dios vivo es el que está buscándote, es el que anhela de que tú estés cerca, es el que anhela de que tú cada día digas: Padre, aquí está tu Hijo. Aún en el proceso y en la dificultad, Él desea de que tú le reconozcas, porque dice su palabra de que su fidelidad es para siempre. Y Jonás fue arrojado al mar, y dice la palabra de que cuando él fue arrojado al mar, el mar se puso quieto. Y ahí es donde viene lo que me llama la atención de esta historia. Aún en nuestras dificultades, aún en nuestra situación, aún en lo más difícil que estemos pasando, porque cuando Jonás fue arrojado al mar, dice la palabra de que un gran pez fue el que lo tomó, y estuvo Jonás dentro del pez 3 días y 3 noches. Y yo no sé si ahorita mismo tú estás dentro de un pez en este proceso por el cual tú estás pasando. Yo no sé cuál es el pez en el cual tú estás ahorita mismo, pero dice la palabra de que dentro de la barriga, dentro del pez, ahí Jonás volvió a la presencia del Padre. Yo no sé dónde tú estás ahorita mismo, pero el Padre te está diciendo: vuelve. El Padre te está diciendo: clama a mi hijo. El Padre te está diciendo: aunque tú estés allí adentro, yo estoy aquí para que tú puedas escucharme y volver a mis brazos de amor. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Jonás, que él levantó una oración al Padre, y me llama la atención de que dice: estando Jonás dentro de la barriga del pez, oró a Dios. Y eso tipifica de que aún estando tú en el proceso, estando en la dificultad, estando en la adversidad, tú tienes todavía la oportunidad de orar al Padre. Y dice su palabra que invoqué a Jehová en mi angustia y Él me escuchó.
Y dice su palabra que desde lo profundo del Seol, en lo más difícil que tú puedas estar, dice la palabra de Dios que él clamó a Jehová y Jehová le escuchó. Así que, hijo mío, hoy el Señor te está diciendo, aunque tú estés en lo más duro de tu proceso, aunque tú estés en lo más profundo de esa dificultad, levanta tu voz y clama porque hay un Padre que te escucha. Levanta tu voz y clama porque hay un Dios que es misericordioso. Levanta tu voz y clama porque hay un Dios que es fiel para siempre. Levanta tu voz porque si tú clamares, Él te va a escuchar. Y dice la palabra de Dios de que la oración de Jonás llegó a Dios. Y me gusta que el verso 10 dice de que, wow, poderoso. Dice de que el gran pez tuvo que sacar a Jonás. Y yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero cuando tu oración es elevada al Padre en lo profundo del proceso y tú encuentras su intimidad, por más difícil que sea el proceso, por más difícil que sea la adversidad, va a llegar el tiempo de gloria, va a llegar el tiempo de victoria. Si clamaremos a Dios, dice su palabra, que Él nos escuchará y nos dará a conocer las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Aún en el proceso el Señor desea que clamemos, que le alabemos, que le adoremos, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios fuerte, Él es un Dios que siempre está pendiente a sus hijos. Y es por eso que esta noche Él te está diciendo, hijo mío, clama a mí, hijo mío. Porque por más que quieras esconderte, como dice su palabra en el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? Oh Dios mío, esta palabra es poderosa. ¿Y a dónde huiré de ti, oh Dios? Dice su palabra que si subiera a los cielos, allí estás tú. Y que si hiciere mi estrado en lo profundo del Seol, he ahí tú estás. Dice que si tomara las alas del alba y volara y viviese allí en la orilla del mar, aún tu brazo, Señor, me sostendrá. Y si dijere que ciertamente la oscuridad me va a tapar. Wow, esto es poderoso. Si ciertamente pensara que las tinieblas me van a encubrir, dice su palabra de que aún la noche resplandecerá. Porque para Él le son igual las tinieblas que la luz del día. Y aún termina diciendo el Señor de que cuando te formé, porque yo te formé, dice el Señor nos ha formado y no hay lugar donde podamos escondernos de su presencia. No hay proceso que pueda escondernos de la presencia del Señor. No hay dificultad que pueda apartarnos de la presencia del Señor. Amén. Dele una palma al Señor, por favor. Dios mío. Yo creo que hoy los procesos que está pasando el pueblo van a ser derrumbados porque el Señor le está abriendo la mente. El Señor le está diciendo, clama a mí, hijo mío, porque lo que yo tengo para ti es grande. Clama a mí, hijo mío, porque yo estoy ahí para escucharte, para sorprenderte. Y no hay nada, no hay arma forjada que pueda prevalecer contra ti. Dios mío, el proceso es importante para nuestra vida porque a través de él vamos a poder moldear bastantes o muchas de las características que nos hace falta moldear a veces. Dice de que el proceso nos ayuda a sanar nuestros corazones. El proceso también nos ayuda a aprender a amar, nos ayuda a depender de Dios, nos ayuda a prepararnos para obtener algo, pero también dice de que nos ayuda para poder alcanzar una gloria mayor. Y cuando yo pienso en todo esto, viene a mi mente la historia de un joven, porque era un joven de apenas 17 años que fue procesado de una manera que wow, cuando yo leía esto yo dije, Dios mío, de verdad que tú sabes cómo galardonar a los que tienen fe y los que aguardan en ti. Y esta historia la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 37,
que es José el soñador, como muchos dicen, un joven de apenas 17 años de edad, que tenía este don del Señor, pero era, en pocas palabras, algunos dicen que ingenuo, otros dicen que muy inocente. Y con este don que tenía el Señor había causado entre sus hermanos un gran rencor por lo que él decía, por lo que el Señor le revelaba. Y me llama la atención algo poderoso de que hablamos del proceso y de que el Señor, aún conociendo todo, porque la palabra del Señor nos enseña de que nuestro Dios no es un Dios que se mueve en el tiempo crono, sino de que Él es un Dios que se mueve en el Cairo. Ya Él sabe lo que está pasando mañana y aún pasado mañana, pero también sabe lo que sucedió en el pasado. Y el Señor, cuando nos ve a nosotros, aun cuando estamos en el proceso, Él no nos ve cuando estamos derrotados. Ya el Señor nos está viendo en victoria, ya el Señor nos está viendo más que vencedores, ya el Señor nos está viendo alcanzando los planes que Él tiene para nuestra vida, que son planes para bien y no para mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y yo diría, wow, si ciertamente Jehová le hubiese dicho a José el proceso, yo creo que hoy en día no hubiésemos escuchado de la vida de José. Y es por eso de que yo quiero decirte esto de parte del Señor, de que mira, Él no te va a decir ya como tú estás terminado. Él necesita de que tú lo vayas descubriendo poco a poco. Pero algo sí te puedo asegurar, que mientras tú vas descubriendo esto poco a poco, Él va a estar allí con su diestra de victoria, porque dice su palabra en Isaías, que es uno de mis favoritos, de que aunque se temblasen los montes y aunque se moviesen las colinas, mi misericordia nunca se apartará de ti y mi pacto de paz jamás se romperá, lo digo yo, el Señor tu Dios. Así que dice la palabra de que José fue a ayudar a sus hermanos por ordenanza de sus padres, pero cuando llega a ayudarlos, estos con rencor le toman y deciden terminar con su vida. Pero en esto su hermano Rubén intercede y le dice de que no le quitesen la vida, sino que lo pusiesen en una cisterna. Pero cuando Rubén se va, sus hermanos vienen y toman a José y lo venden. Y comienza el proceso de José. Llega vendido como esclavo. Cuando llega vendido como esclavo, dice la palabra de Dios de que él es entregado como esclavo. Y dice de que Potifar viene y lo compra. Pero la gracia del Señor seguía con José. Porque aun siendo vendido como esclavo, el Señor seguía ayudándole en eso. Y viene el proceso de que sirviéndole a Potifar de buena manera, viene el enemigo e induce a la esposa de Potifar a querer acostarse con José. Pero siendo José fiel a su Dios, viene y la niega y viene otro proceso. Va a la cárcel entonces. Yo no sé en qué cárcel ahorita mismo tú estés, pero déjame decirte que aunque tú estés en esa cárcel, Dios está contigo. Que aunque el enemigo te haya querido hacer creer que Dios se olvidó, dice su palabra de que nunca te dejaré y nunca te desampararé, sino que con su diestra de victoria siempre te sostendrá. Y ahí era sostenido José de la palabra del Señor. Ahí era sostenido José y aprendió a depender de lo que es el Dios vivo. Y me gusta porque es uno de los puntos que estoy hablando. Aprender a depender del Señor en nuestro proceso. Aprender a depender de que solamente Él es el que nos puede ayudar a poder salir adelante en las dificultades, en las adversidades, en todo lo que muchas veces el enemigo quiera pintar de otra manera. Nuestra dependencia en Dios nos va a ayudar a salir adelante en ese proceso. Luego de esto, José, porque siempre halló la gracia y el favor delante de Dios, revela lo que era el sueño de los que estaban encarcelados
Y cuando Él revela estos sueños, le pide un favor en especial a uno, el cual lo olvida y sigue el proceso de José en la cárcel, hasta cuando llega y revela lo que son los sueños de Faraón. Pero el proceso muchas veces llega a nuestra vida para ayudarnos a conseguir algo. Allí cuando estamos siendo procesados, también vamos siendo entendidos para poder llegar a alcanzar algo, para poder llegar a una gloria mayor. Porque cuando José revela este sueño, lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo, de que él llegó a ser el segundo en poder más grande, pero necesitó de un proceso. Desde su casa que salió, vendido por sus hermanos, luego en la cárcel injustamente, hasta cuando llega a la gloria mayor. El proceso que tú estás atravesando ahorita mismo puede de que se vea largo, puede de que sea difícil, pero como lo definí ante un momento, Él te está llevando a lo que es un plan, algo ya que el Señor tiene para tu vida, algo bueno para tu vida, aun cuando tú no veas la luz, aun cuando muchas veces creas que estás encarcelado, aun cuando muchas veces tú creas que el Señor se ha olvidado de ti, Él está trabajando y está obrando para que tú estés capacitado para esa gloria mayor a la cual el Señor te va a llevar. Dice su palabra de que la gloria postrera será mayor que la primera. Si tú crees que lo que has alcanzado ahora es gloria, no se compara con la gloria que Dios te va a revelar luego de este proceso. Wow. Hay muchas veces que queremos gloria, pero no queremos proceso. Y yo meditaba y decía, háblame de gloria y yo te voy a hablar de proceso. Háblame de proceso y yo te voy a hablar de gloria. Porque cuando tú lees la palabra del Señor, todos los hombres y mujeres de Dios que llegaron a gloria pasaron un proceso en su vida. La palabra del Señor nos enseña de que muchas veces vamos a necesitar estar en el desierto, que tipifica un proceso. Dice la palabra de que Moisés, cuando estaba en el desierto, vino la palabra del Dios y le dijo que se quitase sus sandalias. Y muchas veces cuando vamos al desierto, el Señor nos dice, quítate tus sandalias. Pero cuando el Señor te está diciendo, quítate tus sandalias, es porque tú te estás acercando a Él. Y como Él es un Dios santo, Él no puede recibirte con lo que tú vienes. Y quitarse las sandalias es quitarte todo lo que tú traes. Es ir delante del Padre y decir, Dios mío, yo me quito todo lo que traigo. Yo me quito todo delante de ti porque yo te estoy buscando a ti que eres un Dios santo. Y muchas veces cuando somos adentrados en el desierto es para que el Señor comience a transformarnos. Es para que esa santidad que Él tiene pueda comenzar a fluir en nosotros, y es por eso que tenemos que quitarnos, despojarnos de todo, para que lo santo de Dios entonces pueda comenzar a fluir en nuestras vidas. Y me llama la atención de que Él se quitó las sandalias, pero no solo eso, Él siguió siendo procesado, pero también la palabra del Señor me dice de que cuando Moisés fue procesado y entonces tenía la potestad de subir al monte, Dios mío, hay gente que va a subir al monte, dice que cuando él bajaba con una gloria que era tan grande que la cara le alumbraba. Y yo le estoy diciendo hoy a gente que cuando entre en el proceso, cuando entre en esa coinonía, cuando se quite todo lo que se tenga que quitar delante de Dios, va a alumbrar tanto que la gente le va a decir, pero tú no estabas caído, lo que pasa es que yo había sido entendido y yo estaba metido en el proceso, yo estaba adorando, yo estaba alabando, aun cuando la gente pensaba que mis carnes iban a comer. Dice la palabra de Dios, ellos tropezaron, y el proceso viene para que tú puedas alumbrar con una gloria mayor. Por eso el Señor te está diciendo, búscame, porque es allí donde tú vas a salir renovado, es allí donde tú vas a salir brillando, es ahí donde mi gloria se va a reflejar en ti. Pero necesito que te quites las sandalias, necesito que te despojes de ti. Dice su palabra en el libro de Isaías 42:8 de que este es mi nombre y yo no comparto mi gloria con otro. Él no comparte su gloria con otro.
La gloria es solo para Él. Y es por eso que nosotros debemos aprender a despojarnos de todo lo que tenemos, de todo lo que pensamos que hemos conseguido, de todo lo que pensamos que es mayor a lo que Dios nos puede dar. Y es por eso que el Señor hoy te dice: ven delante de mí, hijo mío, pero ven y quítate tus sandalias, quítate todo lo que traes, porque es ahí donde yo te quiero transformar. Es allí donde yo quiero hacer las cosas que ojo no vio, las cosas que oído no escuchó, ni lo que ha subido al corazón del hombre. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo a través del proceso. Porque también dice su palabra: he aquí, yo estoy haciendo cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Y si el Señor te está procesando, es porque Él está haciendo algo nuevo. Es porque Él está haciendo algo que nunca antes han visto. Y es por eso que el Señor te está ayudando en esto. Recuerda que tú vas hacia adelante. Recuerda de que el Señor te ha llamado para ser cabeza y no cola, pero es necesario el proceso para que tú puedas alcanzar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. El proceso. Wow. Wow. El proceso. Esto me hace recordar hace algunos añitos ya, por no decir muchos, cómo el Señor nos trabaja y nos moldea. Y recuerdo de que un 31 de diciembre del 2014 no conocía yo del Señor. Como dice la palabra, a oídas. Y recuerdo de que trabajaba yo en Ciudad Capital y vine como todo buen interiorano a celebrar Año Nuevo. Y en la celebración de Año Nuevo, de oídas, como conocía al Señor, como todo buen celebrante, bebí. ¿Cuántas? No sé. Pero lo que sí recuerdo es que eran las 8 de la noche, 40 minutos del día primero, y venía yo en un vehículo a alta velocidad, fuera de mis cabales, y justamente atrás del Ángel María me accidenté. Y hay procesos que son del Señor, pero hay procesos que nos buscamos. Hay procesos que nos buscamos, pero aún la fidelidad del Señor se muestra. Y recuerdo que yo salí del auto y yo pensé que a mí no me pasaba nada. Más bien me preocupé por mis sobrinos que venían. Vi a uno que tenía una cortada grande en la cara. Venía mi hermana en el puesto de atrás, a la cual se le zafó la cadera. Wow. Y a todo esto yo salí como socorrista, pensando que no me había sucedido nada. Y recuerdo que en ese momento estaba otro sobrino y decía: tu hermana está mal, tu otro sobrino está cortado aquí. Y en ese momento yo le decía a mi sobrino: me duele la cara bastante, me duele la cara bastante. Y en ese momento, como si fuese una pluma que tú abres, comenzó a salirme sangre de la boca en cantidad, a tal punto que perdí la conciencia, me desmayé. Y lo que ahora voy a contar es porque me lo dijeron mis familiares. Recuerdo de que me llevaron al hospital Aquilino Tejera y pues decían que por el impacto tenía una fractura de cráneo, lo cual era algo que consternó a mi familia. Y recuerdo de lo que me cuentan, ¿no? Dice que todos estaban desesperados, todos lloraban, todos decían: wow, se nos va David, no puede ser, se nos va. Y como ya ese era el diagnóstico que habían dado, dice que solo me tenían en una camilla. Y en esa camilla yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Y en eso, mi padre estaba al lado mío, es lo que me cuentan, y decían:
no te vas a morir. Wow. Dice, no te vas a morir, tú no te vas a morir, tú no te vas a morir. Y me llama la atención que somos una familia grande, 2 hermanos, 6 y 6, un equipo de fútbol y hay cambio. Y de los varones ninguno se atrevía a ir conmigo porque pensaban que camino a Panamá moriría. Así que una hermana se fue. Y en lo que vamos camino a Ciudad Capital, eso sí recuerdo, yo le decía al doctor que iba conmigo, tengo ganas de orinar. Tengo ganas de orinar, era lo que yo decía. Y el doctor, esa fue una señal, dice, él no puede tener fractura de cráneo. Una persona con fractura de cráneo no te habla de esta manera tan conscientemente. Y cuando llegamos a Ciudad Capital, recuerdo que abrí los ojos y dije, esta es la especializada. Y el doctor dijo, él no tiene fractura de cráneo. Y yo dije, wow, realmente Dios es bueno. Dios es bueno, y aun cuando no entendemos esto, porque en ese entonces no lo entendía, hoy que sirvo a Cristo con amor, entendido de su fidelidad y que me permite testificar esto, yo digo, wow, el proceso realmente es necesario a veces en la vida humana, porque hay maneras en las cuales Dios te está hablando y muchas veces hacemos oídos sordos. Hasta cuando Dios dice, aunque me duela, hijo, vas a tener que pasar por esto. Pero aun que andes en el valle de sombra de muerte, dice su palabra, yo estaré contigo. Y por eso no temerás. Por eso, aunque cuando tú pienses que lo más difícil ha llegado a tu vida, aun cuando los diagnósticos sean contrarios, aun cuando el doctor diga, no podemos hacer nada por él, no podemos hacer nada por ella. Wow. Hay un Dios que dice, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo y yo no lo voy a dejar ahí, yo lo estoy quebrando para que él me reconozca como su padre. Yo le estoy quebrando para que él vuelva a mí, para que él encuentre su casa, para que él sepa de que yo tengo planes para bien y no para mal para su vida, porque yo te he llamado. Y dice su palabra, te he puesto nombre. Dios mío, dice su palabra que aunque las aguas se crezcan, no te ahogarás. Y cuando pases por ella, tú estarás con él. Y termina diciendo que es poderoso, de que cuando pases por el fuego no te quemarás y ni aún las llamas arderás sobre tu ropa. Aún los dardos que te haya enviado el enemigo en tu proceso, aún las maquinaciones que él haya pensado contra ti, aunque el infierno se haya querido levantar contigo en ese proceso, dice su palabra en Juan 4:4, primera de Juan 4:4, de que hijitos, ustedes son de Dios y ustedes lo han vencido. Y aquí yo estoy viendo a gente que es más que vencedora, porque el espíritu que Él nos ha dado es mayor que el que está en el mundo. Así que el proceso por el cual tú estás pasando solo es para que el Padre se pueda glorificar contigo de manera mayor. Amén. Dios mío, ¿qué haríamos sin el proceso? Muchos de nosotros hoy en día estamos aquí porque pasamos por alguna dificultad, por alguna situación, por algo tan profundo que nos dijeron, ¿tú sabes qué? Tengo que cambiar de vida. Amén. Ahora bien, cuando estamos en el proceso, es importante mencionar que debemos saber cómo esperar en el proceso. Porque no podemos obviar que cuando estamos en esta situación o en esta prueba, llega a nosotros angustia, llega a nosotros desesperación, llega aún molestia. Pero yo quiero decirte o quiero darte formas de cómo esperar cuando tú estás en el proceso. Y dice, con gozo, y tú dirás, pero ¿cómo puedo esperar con gozo? ¿Cómo puedo esperar con gozo
cuando me despidieron? ¿Cómo puedo esperar con gozo cuando me han diagnosticado con algo? ¿Cómo puedo esperar con gozo cuando yo veo de que todo lo que llega a la casa se va por allí mismo? Déjame decirte lo siguiente, de que Jehová, como dice la palabra del Señor en Nehemías 8:10, es quien nos da el gozo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y cuando nosotros esperamos en Jehová, dice su palabra también en Isaías, de que los que esperan en Jehová renovarán su fuerza, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Así que el gozo que el Señor te da es la fortaleza para hacerle frente al proceso. Aún estando en la dificultad, el Señor que es fiel, el Señor que es firme, te dice ten gozo, porque el gozo que Él te está dando no es el gozo que te puede dar el dinero, no es el gozo que te puede dar una persona, es el gozo que te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tú estás en ese momento. Amén. Esperemos con fe. Y esto es algo de lo que hace que el enemigo se moleste cuando nosotros aún en el proceso levantamos nuestras manos y glorificamos. Cuando nuestra fe no se quebranta, cuando nuestra fe es firme, cuando nuestra fe está puesta en aquel que es el autor y consumador, cuando nuestra fe está puesta en Jesucristo, el enemigo dice, Dios mío, yo le he mandado enfermedad, le he mandado pobreza, le he dañado el carro, le he hecho esto, le he hecho lo otro, pero ese hombre todavía alaba, pero ese hombre todavía tiene fe en los planes que Dios le ha dado. Y cuando tú alabas al Señor y tienes la fe puesta en Él, creyendo, porque así es la fe, dice de que Dios mío, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aun cuando toda la gente esté viendo cosas que tú no estás viendo, porque tú tienes la mirada puesta en Él, tú entiendes de que tú no eres como el hombre natural, que no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender. Pero dice la palabra que para el hombre que es del Espíritu, Dios mío, todas las cosas las prueba, todas las cosas las entiende. Y aquí yo le estoy hablando a hombres y mujeres que no son naturales, sino hombres y mujeres que han sido llamados por los reinos de los cielos. Hombre que fue elegido, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dios mío, esa es a la gente que yo le estoy hablando esta noche, de que ese proceso, Dios mío, va a aumentar tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hoy tú te estás llevando la palabra de Dios, tú no estás escuchando un hombre, sino la palabra que mandó el Señor a través de una vasija de barro para glorificarse. Su palabra que es viva y eficaz, su palabra que es la que fortalece, su palabra que no regresa vacía. Por eso es que tu fe está aumentando en esta hora. Bendito el proceso. Y dice la paciencia. Y me llama la atención que mucha gente cuando ora, y escucho por ahí dice, ore hermano, pero pida sabiduría, no pida paciencia, porque le va a venir prueba. Le va a venir prueba, hermano, así que no, hombre, para que usted pide paciencia. Y escucho que dicen por ahí, dame paciencia, Dios mío. Ay, ¿para qué pedí eso si ahora lo que me viene es prueba? Pero déjeme decirle de que la paciencia es necesaria, de que la paciencia es el medio por el cual nosotros vamos a ser capacitados para poder alcanzar la victoria y la gloria de Dios. La paciencia dice de que es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, las oposiciones y el sufrimiento sin enojo, ni frustración, ni ansiedades. Cuando usted es lleno de la paciencia, Dios mío, usted está capacitado para poder pasar el proceso. Usted no va a poder atravesar un proceso sin la paciencia. Usted no va a poder atravesar una prueba sin la paciencia. Y usted quiere que yo se lo diga en el primer verso, en el primer libro que leímos en Santiago. Mire cómo va el orden. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y entonces ahí viene, y si alguno, dice, está falto de sabiduría, o sea que usted no puede alcanzar sabiduría si no tiene paciencia. Dios mío, yo quiero que usted entienda esto. La sabiduría no puede llegar si usted no tiene paciencia. Usted tiene que aprender a ser paciente. Usted tiene que aprender a esperar en Dios para entonces poder adquirir la sabiduría. Cuando usted entonces adquiere la sabiduría, dice la palabra de Dios de que usted pida fe, pero que la pida no dudando, porque el que duda dice que es semejante a las ondas del mar que vienen y que van, y dice de que el que pida de esa manera no piense que recibirá cosa alguna de Dios. Pero yo sé que aquí hay gente que aún en la dificultad le cree al Rey de Reyes y por eso le pide y arrebata sus bendiciones. Dios mío, aquí hay gente como Jacob, que cuando él estaba en el proceso, él siguió creyendo, y muchas veces cantamos que los ángeles subían y ángeles bajaban. Pero Jacob llegó a ver estos ángeles subiendo y bajando cuando él estaba siendo procesado, cuando él estaba en la dificultad. Él siguió creyendo, y si a Jacob se le abrieron los cielos y él vio los ángeles que subían y bajaban, déjame decirte que también el Señor así va a abrir los cielos para tu vida, para que tú veas los ángeles subiendo, para que tú veas los ángeles bajando, porque en medio del proceso tu adoración, Dios mío, bendito el proceso, Señor, y Ramasaya, Dios mío, ¿qué haríamos sin el proceso? ¿Qué haríamos sin el proceso, Dios mío? Yo quiero ir terminando con este verso que les voy a regalar, aunque quisiera quedarme todo el tiempo, porque de verdad que el proceso llega para darnos un nuevo nivel de gloria, pero llega también para afirmarnos de que a través de él nosotros vamos a alcanzar las bendiciones de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor, lo que nos dice Primera de Pedro, y vamos a leer el capítulo 5, verso 10 al 11. Y ahí usted va a ver el porqué de los procesos, de las pruebas, pero también va a entender el porqué son necesarios en nuestras vidas. Yo quiero que usted esté apercibido a esta palabra. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 y el 11. Mas el Dios de toda gracia, preste atención, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios mío, yo creo que usted no está entendiendo esto. El Dios de gloria eterna, que nos ha llamado a gloria eterna en Jesucristo, dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, el padecimiento va a venir, pero entienda de que el Dios Todopoderoso ya usted lo llamó a gloria eterna. Las dificultades van a venir, pero ya usted fue llamado a gloria eterna. El proceso y las adversidades van a venir, pero ya usted ha sido llamado a vida eterna. Sigue diciendo lo siguiente: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando Dios lo llama a usted para un proceso, créame de que ya usted tiene la victoria, y Él lo que quiere hacer es el cumplimiento de lo que está diciendo. Él lo va a perfeccionar, Él lo va a fortalecer, Él lo va a establecer, pero sobre todas las cosas Él lo está llamando y lo está llevando a través del proceso a vida eterna. Pero hay que ser entendido de que cuando usted pasa un proceso, cuando usted alcanza la gloria, no es para usted, porque dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios mío. Aleluya. Dios mío, yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que esta noche Él habló a los corazones, a las mentes, y sabemos de que vamos en victoria, de que el proceso llegó para llevarnos a un nuevo nivel de gloria a través de Cristo Jesús, y de que no hay
ataque del enemigo que nos va a desenfocar, sino que nosotros, aferrados a nuestro Dios Todopoderoso, vamos a poder alcanzar lo que ya Él tiene para nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero de que me ayude multimedia. Me apaguen por favor las luces. Yo quiero de que usted adore con entendimiento. Y el altar va a estar abierto. Vamos a estar orando por todo aquel que está pasando por alguna dificultad, pero que ha sido entendido